En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. No, no, estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos. Con sus manos. Y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarle, sube al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos, confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Lectio Divina del pueblo y para el pueblo de Dios. Celebramos hoy con toda la Iglesia la fiesta de la Ascensión del Señor. La Ascensión es un misterio que significa la glorificación, la exaltación de Cristo, su ascensión en influencia y poder. Por otra parte, la ascensión no es la partida de Cristo. Si así fuera, estaría en contra de toda nuestra fe, en la presencia real de Él, en su promesa de que estaría con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. La ascensión no es más que una desaparición. Cristo se ha hecho invisible, pero sin dejar de estar presente. Está incluso más presente que nunca, ya que la ascensión es una intensificación de su presencia, una extensión de la acción de Cristo a todos los tiempos y a todos los lugares. El Señor no se ha marchado, está con nosotros para siempre. A veces lo dejamos de ver por voltear nuestra vista al mundo, al demonio o a la carne y pecamos, pero Él no nos abandona jamás. En la ascensión celebramos la subida de Cristo al Padre y nuestra futura ascensión con Él. Al celebrar el misterio de la ascensión del Señor, recuerda que el cielo es nuestra meta y que la vida terrena es el camino para conseguirla. Lee en tu Biblia, Colosenses 3, del 1 al 2. Tienes un deseo infinito de atraerme a ti en el cielo, para vivir en mí perfectamente, y establecer en mí en plenitud el reino de tu gloria y de tu amor. Segundo paso, meditación. ¿Qué me dice Dios a mí hoy? La ascensión del Señor al cielo es la culminación del largo y fructífero proceso del Señor en la tierra, que se inicia en el momento de la encarnación, prosiguen durante su vida adulta en la instauración del reino de Dios predicando el Evangelio, continúa con su muerte y resurrección y se hace realidad con el retorno definitivo al encuentro de su Padre Dios. El que se revistió con la humillación de hacerse uno como nosotros, es revestido ahora de la gloria de Dios. La ascensión del Señor produjo en su primer momento un profundo impacto en los discípulos. Por un lado, empezaron a sospechar que la experiencia que vivieron con Jesús en Nazaret, acompañándole en la predicación del Evangelio, pudiera terminar cuando se despidió de ellos y decidió acercarse a la gloria de Dios. Por otro lado, se dan cuenta que el Señor debe cualquiera al encuentro de Dios después de haber realizado su misión en la tierra.
y ellos deben continuar en la tierra instaurando su presencia por medio de la predicación de lo que han visto y oído. ¿Qué se deriva de la ascensión del Señor? ¿Qué implicaciones puede tener para nuestra vida cristiana? ¿Qué les recomienda el Señor antes de despedirse, como si fuera lo más urgente y necesario que deberían realizar sin su presencia temporal en este mundo? ¿A qué se deben dedicar una vez que han palpado por la fe su presencia resucitadora y creen incondicionalmente en Él? ¿De qué forma pueden prolongar la experiencia de estar junto al Señor, de acompañarlo, de aprender de su ejemplo para que la relación comprometida con Él no fuera una especie de fuego de artificio, que aunque muy vistoso y espectacular, desapareciera pronto? El mismo Jesucristo les da la respuesta: vayan y hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma que la elevación en la cruz significa y anuncia la elevación de la ascensión al cielo. También nosotros tenemos que tener claro en nuestra vida cristiana que entrar en la gloria de Dios existe la fidelidad cotidiana a su voluntad. La ascensión de Jesús ocurre concretamente en el Monte de los Olivos, cerca del lugar donde se había retirado en oración antes de la pasión para permanecer en profunda unión con el Padre. Una vez más, vemos que la oración nos da la gracia de vivir fieles al proyecto de Dios. Cristo subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Oración. ¿Qué le digo yo a Dios hoy? Gracias, Padre eterno, por darle a mi Señor Jesucristo su exaltación a tu derecha para que interceda por todos nosotros y enseñarnos a obedecer tus mandamientos, para tener una buena vida aquí en la tierra, con la vista fija en la eternidad. Gracias, Padre eterno, por mostrarnos en Jesucristo el camino para volver a ti. Que lo ordinario lo haga extraordinario, para llegar a la eternidad. Que así sea. Paso 4. Contemplación. ¿Cómo interiorizo yo el mensaje de Dios en mi vida? Desde su ascensión, Cristo es accesible y cercano a partir del Padre. Redacción evangeli.net. Elaborado a partir de textos de Benedicto XVI, cita del Vaticano. Hoy, desde hoy, la relación anterior con el Jesús terrenal, como la tuvieron Tomás Apóstol, María Magdalena, ya no es posible. El viejo modo humano de estar juntos y de encontrarse queda superado. Ahora ya solo se puede tocar a Jesús junto al Padre. Únicamente se le puede tocar subiendo. Él nos resulta accesible y cercano de manera nueva, a partir del Padre, en comunión con el Padre. Esta nueva capacidad de acceder a Jesús presupone también una novedad por nuestra parte. Por el bautismo, nuestra vida está ya escondida con Cristo en Dios. En nuestra verdadera existencia ya estamos allá arriba, junto a Él, a la derecha del Padre. El tocar a Cristo y el subir están intrínsecamente enlazados. Por tanto, el Cristo junto al Padre no está lejos de nosotros. Si acaso, somos nosotros los que estamos lejos de Él, pero la senda entre Él y nosotros está abierta. Cristo nos dice: vayan y anuncien la buena nueva a toda la creación. Hagan que otros conozcan y amen al Señor Jesús. Digan que el Señor tiene palabra de vida eterna. Cristo nos dice: vayan y anuncien la fe con la propia vida. Digan con todas sus fuerzas: Dios es Padre. Quinto paso. Acción. ¿A qué me comprometo yo con Dios? El cristiano es una persona a la que Dios ha confiado a los otros. Hemos sido confiados los unos a los otros y somos responsables los unos de los otros. La responsabilidad empieza en el momento en que nos mostramos capaces de responder a una necesidad con toda nuestra inteligencia, con todo nuestro ser, nuestra vida, nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestro cuerpo,
Nuestro compromiso de cristianos debe ir mucho más allá de un piadoso propósito de oración y de intercesión. Debe ser un compromiso en el que nuestro mismo cuerpo está plenamente implicado, tanto en la vida, porque a veces es un problema arduo vivir en el nombre de Dios, como en la muerte. Y si no es posible hacer ninguna otra cosa por el que sufre, siempre podremos interponernos entre la víctima y el verdugo. Conocí a un hombre que vivió durante 36 años en un campo de concentración y que un día, con una profunda luz en los ojos, me contaba: ¿te das cuenta de lo bueno que ha sido Dios conmigo? Me cogió cuando era solo un joven sacerdote y me puso primero en la cárcel y después en un campo de concentración durante más de la mitad de mi vida. Así pude ser ministro suyo allí donde era necesaria la presencia de uno de ellos. Poquísimos de nosotros somos capaces, no digo de obrar, sino siquiera de pensar en estos términos. Sin embargo, esa es la actitud de una persona que es presencia divina allí donde se requiere esta presencia, y no se trata ciertamente de gestos de poder. La única cosa que este cristiano poseía era la convicción de una vida entregada, por ejemplo, a Dios y ofrecida a través de Dios a los otros hombres. Señor, si lo hice bien, que sea para tu gloria, y si lo hice mal, perdóname, Señor.